Vamos a abrir Éxodo y vamos a estudiar la palabra. Vuelvo y les digo, mis hermanos, siempre cuando tengan un problema, consulten primero al Señor. No se dejen llevar por su emoción. Si no puede, hábleme. Para eso estoy yo acá. Poco estoy diciéndole, yo soy la figura del pastor, pero soy el pastor. Yo se lo dije, Señor. Los hermanos deben conocer que yo soy el pastor, y los hermanos deben entender que si en el pasado, antes de caminar contigo, hice cosas que no debía hacer, ellos tienen que entender que el llamamiento está ahí, Señor, que las cosas pasaron. Y este testimonio que les estoy dando es porque algunos de ustedes también tienen cosas enredadas, pero si entran con el Señor, confiando en el Señor, Él les aclara el camino, Él les aclara las cosas. El enemigo no puede venir a quitar, y aunque se demore un mes, un año, 10 años, Dios regresa las cosas. Dios las regresa. No desconfíen jamás de Él. Así las circunstancias. Hoy tuvimos una respuesta pronta, pero hay respuestas que se demoran un poquito. Pero no dude del Señor. Siempre mírelo, su merced está a cargo. Su merced está a cargo. Así mi pensamiento diga que no, su merced está a cargo. Siempre, no se les olvide. Éxodo capítulo 10, versículo 21 en adelante. Vamos a leerlo de manera antifonal. Éxodo capítulo 10, versículo 21 hasta el 29. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Padre, suplico que por favor nos ayudes con la palabra, que podamos entenderla en esta mañana, que tu Espíritu, Señor, llene nuestro depósito, como dice la Escritura, para cuando venga el día malo, no nos falte la fuerza, no nos falte la fe, Señor amado, sino que siempre estemos confiados en ti, confiados en cualquiera sea la circunstancia que en tu providencia permites que atravesemos, Señor, para glorificarte en nuestras vidas, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestras heridas y para alejarnos de aquellas cosas que verdaderamente nos dañan. Gracias, Dios, te doy en esta hora, en Cristo Jesús, precioso Señor mío. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tengo una preocupación en este momento. Cierren sus ojitos, voy a orar. Señor, te suplico por esa tercera persona que estuvo ahí, para que tú tengas misericordia, Señor. No nos interesa saber nombres, lo que nos interesa es que tú restaures, que tú ayudes, Señor, y que las personas puedan entender que contigo no hay juego. Yo sé que tú estuviste trabajando en el corazón y en la mente, Señor, de esas personas que estuvieron ahí en eso. Gracias, Señor, te doy. Por favor, que el Evangelio, tu palabra, ilumine la mente y el corazón del hermano Alexis para que él pueda anunciar tu Evangelio, Señor, a esas personas. Y preferimos no saber, Señor, quién fue, pero te pedimos que ellos también vengan al conocimiento de tu gracia y de tu verdad. Bendito sea tu nombre por siempre, Dios. Amén. Vamos a comenzar.
Recuerden que tenemos dos ancianos, Aarón y Moisés. El uno de 80 y el otro de 83. Van a donde Faraón y le dicen: el Señor manda decir que deje ir al pueblo porque van a ofrecer sacrificios para el Señor. Y entonces hay una confrontación, después vamos a hablar de eso, con la vara. ¿Lo recuerdan? Que Moisés lleva una vara que el Señor se la bendice desde que está allá en la zarza y le dice: esa será la vara de Dios. ¿Y por qué esa vara se convierte en una serpiente? Porque usted sabe que, voy a ponerlo así a manera ilustrativa, el gorro de Faraón que tiene una serpiente que significa autoridad y poder. Y por eso es que la vara de Moisés se tiene que comer las otras dos, para comenzar a que este pueblo, con Faraón, todos los egipcios y aún el pueblo de Israel que se ha contaminado con la idolatría, vengan unas plagas a visitar la tierra de Egipto. Faraón endurece su corazón y dice: no los voy a dejar ir. Y aunque aquí el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón, cuando usted lee el capítulo 7, versículo 3, el Señor le dice a Moisés: voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo se endurece el corazón de una persona? Dejándolo a sus propios pensamientos. Eso es endurecerlo. No endurecerlo es estorbarle, estorbar. Y es importante entender esto. El propósito de las plagas: humillar los dioses de Egipto. Cada vez que nosotros entramos en un problema, Dios te muestra qué es lo que está sucediendo. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Por qué te descontrolas? ¿Por qué te vuelves loco? ¿O por qué te vuelves loca? Entonces, el propósito de las plagas es humillar a los dioses de Egipto. 10 plagas, o mejor, sí, 10 plagas. Son 9 plagas, pero un juicio. Cada plaga que viene es para cada dios de Egipto. Y como les digo, el propósito de las plagas es humillar a los dioses de Egipto. Después de uno y otro llamado de atención al faraón, en Egipto vemos la obstinación del corazón. Y vamos a mirar esta última plaga, como le digo, es la 9ª plaga. El Señor ataca al dios Ra, que es el dios del sol. Acabamos de leer que el Señor le dice a Moisés que ¿qué? Tinieblas sobre la tierra. Tinieblas sobre la tierra. Sus ojos en la escritura. Jehová dijo a Moisés. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo Nimrod contaminó la mente de los hombres, ¿no? Y al separarse por la tierra, todos se fueron con la mentalidad de que había un Dios solo. Estamos en tierra de Egipto. ¿En tierra de quién? ¿Cómo se le llama a los egipcios? Mizraim, muy bien. En la tierra de Mizraim. Y ellos vienen contaminados con eso. Todos vienen de una sola familia. Y vienen contaminados los egipcios, creyendo que Ra, el dios sol, es el único soberano que da vida. ¿De dónde traen eso? Del señor Nimrod. Porque allá hago la conexión para saltar aquí, en el libro de Éxodo, para luego avanzar. Luego vamos a avanzar en los reyes y en el pueblo judío, cómo están contaminados de eso. Recuérdelo, cuando vienen las tinieblas, el Señor va a tapar el sol y les va a decir: si es su Dios, muéstrenme qué puede hacer. Porque Dios soberano se manifiesta. Y el Dios de ellos se llama Ra, que es el Dios Sol. Lo consideraban el Dios del origen de la vida. Sus creencias afirmaban que todas las noches Ra luchaba con la serpiente Apophis, y al vencerla, la luz derrotaba las tinieblas y amanecía un nuevo día. ¿Qué era lo que ellos decían? Tan pronto está cayendo el ocaso, cuando está cayendo el sol, comienza la lucha, porque el caos, las tinieblas quieren apoderarse y nunca quieren que el sol salga, pero Ra vence esa serpiente y resucita. Y esa era la idea de ellos, era la creencia de ellos. Esta plaga duró 6 días. Algunos dicen que todas las plagas duraron 7 días. Algunos dicen que un solo día. Después hacemos el análisis de eso. Pero esta plaga dura 6 días. Aunque en lo concreto tienen que ser 7. Después miramos el otro día. Pero viene la oscuridad a los... ¿quiénes? Egipcios, o a los de Mizraim. Versículo 21. Oigan las palabras de mi Señor. Jamás desconfíe de su Señor.
Le suplico de todo corazón, no juegue al cristiano, ni juegue a la iglesia. Todo lo que usted está escuchando de la palabra es la voz de Dios para que usted la aplique en el momento efectivo y cuando tiene que hacerlo. No tema las circunstancias, no tema a nada, porque el Señor está con nosotros. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Escuche esto, ¿qué? Tanto que cualquiera las toque. ¿Se imagina lo espeso de esa tiniebla? La oscuridad física afectó a los egipcios de dos formas. Era que ninguna persona podía ver a su hermano. Óigame, y entres en lo espiritual. Cuando vienen las tinieblas a su vida, usted no ve. Y ahí es donde se tiene que detener y decir: Señor, ¿por qué no estoy viendo? ¿Por qué no estoy viendo? Si usted es hijo del Señor, tiene que mirar. Ninguna persona podía ver a su hermano, y la segunda era que ninguna persona podía moverse de su lugar. Verso 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Se imagina eso? Terrible. Hasta el punto que paralizó hasta el movimiento más simple. No podían levantarse de sus lugares, ya que la densa oscuridad era impenetrable. Los egipcios quedaron inmóviles. Y yo quiero que, por favor, su mente se traslade allá. Me gustaría que fuera de noche la enseñanza para que usted tuviera mayor ilustración, pero son unas tinieblas horribles. El propósito del Señor, el propósito del Eterno de Israel con esta nueva plaga fue mostrar su poder ante las divinidades más adoradas de los egipcios. Fue un duro golpe, porque Faraón decía ser el hijo de Ra, y como él es hijo de Ra, él tiene la luz. Señor Faraón, hábleme de la luz. Hábleme de la luz cuando está en completa tiniebla. Es duro, ¿no? No podemos desligarnos nunca de la luz del Señor. No podemos hacerlo. La plaga física de la oscuridad tiene su raíz en la oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual puede ser definida como la ausencia de la presencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios. Por favor, no deje que las tinieblas cieguen su corazón, porque usted está llamado a ser luz. ¿Quién le arroja a usted luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es que nosotros hacemos la gran diferencia con los del mundo. El mundo se mueve tratando de especular, nosotros nos movemos viendo. Permanecemos como viendo al invisible. Usted tiene, y ya venimos desde hace tiempo en esto, vino el entrenamiento. El Señor es excelente. Lo meto en unos entrenamientos tan raros. Yo le dije: esta vez, Señor, su merced me metió en un problema. Ayer se lo dije, y su merced es el que me ayuda. Y su merced saca al hombre de la obstinación donde entra, si es hijo. Si no es hijo, no saldrá nunca de esas tinieblas. Pero vamos a seguir mirando. Esta oscuridad tenía por finalidad cambiar la mente de los egipcios y llevarlos a la reflexión. Cuando viene cada plaga, cuando el Señor azota a Egipto, no solo Él quiere castigar a estos hombres, Él se va a mostrar con cada plaga. ¿Usted cree en esto? Mire. ¿Su confianza está en esto? Mire. Perdóneme, mi hermano. ¿Esta es su luz? Venga, se la quito. Señor, queda en tinieblas. Claro, ¿quién no queda en tinieblas ante semejante monto, no? ¿Pero por qué queda en tinieblas? ¿Por qué la luz irradia? No del Señor, sino desde otro lado. ¿Por qué mi inseguridad está puesta? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa la verdad de mi corazón. ¿Me está entendiendo? Y lo he aprendido.
Lo he aprendido. Hay veces voy a casas y se sienta uno y me pasó cuando fui por al paraíso. Un billete de 2.000 ahí en el sofá. Y la hermanita me dijo, ¿ese billete es suyo o es mío? Sí, el movimiento ahí. Pero viene la ley del Señor. Cojas eso. Usted sabe que 2.000 pesos, 1.000 pesos, una moneda que le representa a usted. Que no sea suya, que usted coja. Un problema. Le representa un problema. Así usted crea que no. No, hermana, ese billete creo que era suyo y prefiero dejárselo a llevarme un chicharrón encima. Es verdad. Yo no quiero esa clase de problemas. Sí, como cantábamos, el Señor limpió mis manos, limpió mi vida. ¿Fue quien la limpió? Es que esto no es un argumento. ¿Me está entendiendo? No que el hermano se le quedó en la billetera. Pues dejen ahí. Que se le cayó el celular. ¡Shh! Entréguelo. Esos son pruebas tontas del enemigo para hacerlo caer a usted y mandarle un mal. Lo mandaron por un mandado. Esos olvidadizos que se les olvida entregar las vueltas, entréguelas hasta la última moneda. Entréguelas, eso no es suyo. Mire, le sobró esto. Hay gente que toca decirle, ¿y le sobró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante que nosotros entendamos, cada cáscara que el enemigo pone es para traernos ruina y el Señor ya nos limpió de eso. Por eso andamos tranquilos. Por eso ya no tenemos susto de que lleguen a golpearle uno en la casa. Usted me cogió. Claro, eso cuando viene así. Pero Él le da tranquilidad al corazón. No deja que uno entre en tanto. Obvio, el choque es el choque. Pero es importante, por favor, entiéndame. Si su merced no anda brinconeando en adulterios y fornicaciones, jamás sonará el teléfono a decirle a su esposa, ¿usted es la esposa de fulano de tal? ¿O su señora de fulana? Usted no tendrá ese problema, porque usted anda tranquilo. No tendrá problemas ni sustos de escándalos, porque usted escucha la voz de su Señor. Por eso les digo, no jugamos a la iglesia. No le quitamos nada a nadie. Luchamos contra nuestras propias pasiones. Pero en cuanto a agredir al hermano, no. Hay algo que para mí es mi vida y es el Señor y la iglesia. Es mi vida, es mi alma. Yo no negocio eso por ningún estúpido peso, perdón. Por eso no ando ya con personas que solo piensan en el dinero. Es que ni siquiera aquí en la iglesia se les lleva un control si ofrendan, no ofrendan. Hay veces molestamos y orar por el hermano que tiene bracitos de cocodrilo que no le alcanzan al bolsillo, es por molestar. Pero nadie está interesado en eso. Hermanas con brazo de velociraptor, no les alcanza, no pueden. Toca orar para que se les alargue el bracito y puedan meter la mano al bolsillo. Sí, es verdad, pero solo molestando. Pero no, ese no es nuestra finalidad, no lo es. Nuestra finalidad es estudiar la palabra. ¿Cómo puedo yo estudiar la palabra teniendo tanto tropiezo en el corazón? ¿Cómo puedo tener luz? Pero volvamos a la tierra de Egipto, están en tinieblas. El Señor acaba de mandar a Moisés su representante y las tinieblas llegaron a los egipcios. Y todo el pueblo, a medida que usted ve la escritura, comienza a ver el pueblo cómo comienza a reaccionar ante los movimientos del Señor, de tal manera que muchos egipcios van a ser llamados más adelante los extranjeros que caminan con el pueblo del Señor. En un sentido alegórico, la peor oscuridad es aquella que uno no puede ver a otro. Yo no puedo ver quién es la hermana. No puedo ver quién es el hermano. Entrar en esa oscuridad es terrible y debe asustarnos. Debe asustarnos. La peor oscuridad es aquella en la que uno no puede ver a otro. Esto es negándole la atención que pudiera tener o requerir. El que no pueda ver a otro tampoco puede levantarse de su lugar. Entiéndamelo en el sentido espiritual de lo que la Escritura está hablando. Paralizados. No nos movemos, no podemos ver a nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Somos incapaces de despegarnos de nuestra mediocridad humana y espiritual. Siempre lo hemos dicho, cuando usted viene a estudiar la palabra, el Señor le llena el tanque, y es más, le llena la reserva y le da un galoncito extra de gasolina para que usted lo tenga en la parte de atrás. Para que en el día que usted va y comenzó a coger la carretera y entró por el desierto y comienza la aguja a decirle que se está quedando sin gasolina, usted sabe que tiene una reserva, que el Señor no lo va a dejar botado. No se les olvide, para eso son los estudios, porque el día malo nos visitará. Cada día trae su propio afán y su propio mal, pero usted necesita tener lleno ese tanque de combustible. La oscuridad tiene dos peligros: uno, trae confusión, y dos, trae temor. La oscuridad trae confusión y trae temor. ¿Estamos libres o exentos de la oscuridad que nos caiga en algún momento? No, pero lo aprendemos. Lo aprendemos. Por más de que usted no vea solución en el problema, hay tinieblas. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Nunca se desprenda de su Señor en el día malo. Por eso se dice que el Señor nos habla a la luz del mediodía, para cuando venga la oscuridad de la noche, usted no dude de lo que el Señor le habló. No dude. Eso es cuando el Señor lo pone a uno a prueba. ¿Estoy comunicando con ustedes? Porque yo no sé si visite la enfermedad, yo no sé si visite un mal, no sé, pero por favor, tome las palabras del Señor. Ustedes saben que la diferencia entre las tinieblas y la luz es la diferencia entre el mal y el bien, entre la verdad frente a la mentira. Y hay mentiras que son tan rampantes que uno cree que nunca va a haber salida. Es duro, ¿no? Y uno se acuerda del dicho que dice: la mentira reina mientras la verdad llega. Pero Señor, ¿cuánto se demora tu verdad? Y eso es algo que nosotros debemos entender. La primera lucha que su merced tiene es con su mente. ¿Y qué debe hacer usted según la Escritura con su mente cuando está embotado? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Siempre. Hermano, esto no es que usted se siente aquí a escuchar, es para que lo aplique y salga en victoria. Salga en victoria. Hay momentos que Dios se demora en contestar, pero cuando Él se demora es porque algo extraordinario va a suceder. El pueblo de Israel quiere salir de Egipto, pero vienen las plagas y hay que esperar. Las tres primeras plagas atacan a los egipcios y a los hebreos. Después de la cuarta, ya solo a los egipcios, porque el Señor diferencia al pueblo. Dice: me lo llevo a la tierra de Gosén y ahora el trato es exclusivamente con ustedes. Cuando enciendes una lámpara obtienes luz. Cuando escuchas a Dios tienes luz espiritual. La iluminación, el tipo de luz que se habla en Génesis capítulo 1 versículo 3. ¿Se ha mirado ese texto donde el Señor dice: creó Dios los cielos y la tierra, y luego diferenció la luz de las tinieblas, pero no hay lumbreras todavía? A eso es lo que se refiere el texto. Cuando usted lea Génesis capítulo 1 verso 3, está hablando de la luz del conocimiento de Dios frente a algo que es oscuro. Cuando mire usted bien el texto, después vamos a hablar de eso, sino que lo traigo como referencia. Y hay que ver la diferencia siempre. Ustedes son la gente de la Biblia. Usted no me diga que usted cayó en tentación porque no supo cómo cayó. Eso es una gran mentira. Eso es una gran falsedad. Usted cae en su pecado porque quiere. El Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Así es que tú verás
Nadie me puede, ay hermano, me resbalé y caí en tal pecado. Caí en chisme, en habladuría, en lo que usted quiera. Ay, me resbalé. Ay, me resbalé, me tiré de cabeza. ¿Se ha dado cuenta cuando una persona comete un pecado, cómo quiere justificarlo con otros? Es que mi esposo ya no, él no me consiente ya. A ver. Es que ella es muy pelietas y... Nadie asume su responsabilidad frente a las tinieblas de su propia vida. Y les puede llegar la luz, pero siguen igual. La oscuridad espiritual, el mal que cubrió como una manta. ¿Usted sabe el susto que es creer usted en algo y le muestran a usted que ese algo no es nada? Que le quiten la seguridad de lo que usted cree que está seguro. El Señor es hermoso cuando lo pone uno a tambalear. Ay no, yo no tengo ídolos en el corazón, bendito sea Jehová la roca. A ver, tome. Es duro. Ve que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y por favor, comience ya a aplicarse la palabra en su vida. Mi esposa, la octava maravilla. Yo no sé por qué no la han descubierto. Por favor. O él, no. ¿Quién como él entre los querubines? Por favor, sí. Y luego viene el Señor y le dice, mire, escúcheme. Dijo una vez un predicador, va a sonar algo feo, pero es cierto. ¿Quién podrá quitar el olor fétido cuando entramos al baño? Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro pecado. Por más que comas verduras y perfumes, nadie quitará el olor fétido cuando entramos al baño. Y eso debe recordarnos el pecado que tenemos dentro. Si no confío en Dios, se me va a evidenciar. Y hermano, esto es un análisis de su corazón y de su propia vida a su Señor. No necesita aparentarnos nada. Porque en el momento de la crisis, ¿qué lo veremos haciendo? Orando, buscando al Señor o corriendo como un loco o una loca. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Su niño enferma y corre y grítale a todo el mundo. O consulta a su Señor y el Señor le da la salida rápida. El Señor da la salida. Este tipo de oscuridad, el tipo que hace, yo creo que a usted le ha sucedido. Cuando el Señor manda ciertas tinieblas, ese tipo de oscuridad que hace que los pelos de la parte posterior del cuello se pongan de punta. Cuando no puedes ver nada malo o peligroso, pero puedes sentirlo. ¿Les ha sucedido? Que usted se eriza cuando va en la calle y voltea a mirar y no ve a nadie. Pero hay un peligro inminente. Pero hay alguien que te está cuidando. Hay alguien que te está cuidando. Dijo mi hija que días en el problema, dijo, uy, me imagino el frío que sintió el hermano. Claro, cuando usted ve una mala noticia que siente, le corre brisa, digamos por ahí. El asunto es difícil. Somos seres humanos, cometemos debilidad, cometemos pecado, tenemos falla, pero que la oscuridad no reine en nuestra mente y en nuestro corazón. No reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Verso 22. Hubo sobre la tierra de Egipto tinieblas por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vea la palabra del Señor. Es que es tan precisa. 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Es increíble, como cuando el Señor se sentó y dijo, y leyó Isaías y dijo, esta palabra se cumple hoy. Por favor, aprendamos a escuchar las señales del Señor, a mirarlas. Veamos lo que el Señor está hablando, no seamos más ciegos.
El Señor nos habla por medio de muchas cosas. Esta fue una época de verdadero horror para Egipto, pero en la misma tierra, versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué impresionante, hermoso, ¿no le parece? Me encanta, me fascina. Esa palabra encanta tengo que quitarla, pero es como ese líquido frío que tomas en el día soleado. No sé qué tomaras, si aguapanela, jugo, no sé qué tomaras. Yo tengo mi bebida preferida para un día soleado. Es eso, para mí es eso. Es miel, es la comida más deleitosa. Tenían luz en sus corazones. Tenían luz en sus corazones. Los hijos de Israel tenían la luz interior en sus hogares. No sabemos si esto era debido a que mi Señor los libró de esta plaga o porque Él les permitió como un anticipo de ver su Shekinah, su presencia. Mire, puede ser el día más oscuro en su vida, pero si usted sabe que anda con el Señor le da la paz en su corazón. Hay un corito viejito que decía: mis amigos ya no me hablan porque ando con el Rey, porque ando con el Rey, porque ando con el Rey. Desde que usted tenga a su Señor tranquilo, obvio, usted va a sentir las tinieblas, porque tiene que sentirlas, pero sabe que saldrá de ahí con seguridad. Vuelvo y les digo, no se sabe si fue la Shekinah del Señor allá en medio del pueblo o fue que el Señor no permitió que pasara la plaga ahí. Plagas anteriores el Señor ha mandado unos mosquitos. Yo quiero que usted siempre se fije en estas plagas. Vaya y mire, cada plaga representa algo. Cada plaga representa algo. Usted en su casa mantiene limpio un poco de moscas en la pared. ¿De dónde? ¿De dónde? Gusanos debajo de los tapetes. ¿De dónde? Aprenda a escuchar al Señor. Mire. Pero nosotros andamos como personas que no captan las cosas en la vida. Analicemos. Dios siempre nos habla antes de. Por favor, fíjense en lo que el Señor nos habla. Nosotros estamos cubiertos de luz. Les decía, cada plaga representa un Dios. Y el Señor mandó moscos, ranas, y en capítulos anteriores, versículos anteriores, una plaga mató todo el ganado de Egipto. Que según lo que leímos, Faraón les dice: váyanse. Primero les dice: van los hombres. Tan pronto cesaba una plaga, el Faraón, ¿qué hacía? Se endurecía. Solo lean del capítulo 7 al capítulo 10, están las 3 plagas. Cada vez que cesaba una plaga, el corazón se endurecía. Cada vez que usted sale del problema, ¿qué va a hacer? ¿Endurecerse otra vez? ¿Qué va a hacer? ¿Va a coger esto como una experiencia y me la voy a aplicar y no lo voy a olvidar? ¿O voy a seguir en la misma? ¿O voy a seguir en lo mismo? Ya basta de todo eso. Y se murió el ganado. Ya ahorita vamos a entrar allá. Nosotros que estamos cubiertos con la luz de Dios, vivimos en el mismo espacio y respiramos el mismo aire que la mayoría del mundo que está bajo el mando de la oscuridad. Y hay veces yo creo que el que anda en la oscuridad tiene la misma luz mía, pero esa persona solo puede tantear, no ve nada. Y yo que tengo los ojos y que tengo la luz del Señor, ¿por qué comienzo a ver con los ojos de este? El Señor dijo: un ciego no puede guiar a otro. ¿Por qué? Caerán en el hoyo juntos. Al mismo tiempo que podemos romper nuestros corazones y llorar por aquellos que están al servicio del príncipe de las tinieblas, podemos y debemos celebrar que la iluminación de Dios está sobre nosotros y todos los que confían en Él.
El hermano nos dio el testimonio. Tiene 19 millones de razones para darnos ese testimonio. ¿Usted cree que alguien devuelve eso? Solo si las tinieblas que el Señor manda aterrorizan. Hermoso. Y la persona no puede mostrarlo, pero está aterrorizada. Nosotros tenemos un Dios soberano. Soberano. Señor, lo que mis ojos no ven, tus cámaras lo captaron. Tu omnisciencia lo vio. Lo que yo no vi, su merced sí lo vio. Y como el hombre es astuto en su propia mente y en su astucia, ¿qué pasa? Queda atrapado. No seamos locos en nuestra astucia, porque nunca tendrá salida. Pueda que usted tenga las cosas acá y por estar mirando donde no es, se le pueden ir. Busque la luz del Señor. Jamás se prenda en su astucia, porque ahí quedará prendido. Alegrémonos de que el Señor ha iluminado nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora vamos al texto que les voy a decir. Dios no mueve, mejor, el Señor no hace esos movimientos en nuestra vida sin darnos una ilustración y una enseñanza. Sin darnos una ilustración y una enseñanza. El faraón insensato y rebelde ahora quiere negociar con Dios. ¿Ha negociado usted con Dios? Imagínense. Primero dijo que fueran solo los hombres. Después dijo que fueran hombres y mujeres, a medida de las plagas. Luego dijo, bueno, hayan hombres, mujeres y niños, pero me dejan el ganado. Vamos a leerlo. Entonces el faraón, verso 24, hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Ojo, yo quiero que entiendan esto, hermanos. El Señor, que es lo que hay veces nosotros no entendemos y tenemos que ir a pedirle al Señor. No va a sacar al pueblo de Israel sin antes hablar con la autoridad que los tiene. ¿Me está entendiendo? El Señor respeta esa autoridad. No lo saca, sino que les dice: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Hasta que el hombre, siendo la autoridad sobre ese pueblo, les dice: váyanse. Para que se fije el mover de Dios en las autoridades. Y aunque hay autoridades en las tinieblas, hay una autoridad superior. Después vamos a hablar de esto, pero yo quiero que lo mire. El Señor no solo saca al pueblo y ya, sino que se para frente a esa autoridad y le dice: usted es autoridad y mi pueblo está bajo su yugo, por eso le pido el favor que me los deje ir. Y si no, vamos a hablar los dos, hasta que usted entienda que tiene que dejar ir a mi pueblo. Dice el verso 24: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas y también vuestros niños, y vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, déjenme en el ganado y las vacas, déjenme en las ovejas. Todo lo que usted en el mundo tuvo, que cuando vino al Señor no se lo presentó al Señor, ese gancho es un peligro para usted. ¿Me está entendiendo? Todo lo que usted no le rindió al Señor en la cruz, que usted guardó como reserva en Egipto, es un problema para usted. Señor, te presento esto y lo otro, pero mis amiguitas del pasado o mis amiguitos, ojo, eso es un problema. Aquí el texto lo está diciendo. Moisés dice que no. Miren lo que le dice. Respondió Moisés: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Recuerde que todo el ganado de Faraón se murió. ¿Qué hace lo de los hebreos? Y él le dice, sigamos leyendo: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos, óigalo, con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allí. ¿Qué entienden?
Señor, mi casa es tuya, mi carro es tuyo, mi familia es tuyo, lo que tengo es tuyo. El Señor dice, dame esto. No, pero, no. Mira, ahí está. No. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Ves cómo eres tú? Por eso era tan complicada la enseñanza en esta mañana, porque ya estaba programada. Si el Señor le dice al varón, dame eso, eso es mío, podría estar sentado diciendo, se quiere justificar. Como me hizo el mal, se justifica. ¿Ve lo delicada de la enseñanza? Claro, fue a mi casa, me robó y ahora está diciendo que no, que eso viene del Señor. Ahí donde nos duele, hermano, donde nos duele, donde la confrontación, donde estamos con el enemigo, que el Señor dice, habla. Ahí es donde nos duele. ¿Usted cree que la entrada de Moisés a Faraón fue fácil? No es fácil. No es fácil. Pero si el Señor te coge lo que tú tienes, que tanto amas, y dice, dámelo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Y yo creo que mejor enseñanza para todos en el momento de la crisis y del dolor. Yo no puedo decir Jehová dio y Jehová quitó porque no he experimentado el dolor. Porque si fuera así, pues ya lo cogiste, Señor, ya que puedo hacer, es tuyo. Pero te encargas de mi sustento diario, tú verás, Señor. ¿Ves lo difícil? Fácil predicarlo mientras yo estoy sano, no, servimos al Señor. Pero cuando su merced se está pudriendo y desbaratando en una cama, ¿qué? ¿Me está entendiendo? Es que nosotros somos muy ávidos, por eso la palabra nos tiene que transformar, nos tiene que golpear, nos tiene que ayudar. Lo hemos dicho, cuando se muere el hijo de la hermanita o la hija, paciencia, hermana, el Señor es su fortaleza. Claro, como no es el suyo, como no es el suyo. Pero es usted solito allá en medio de la crisis decir, es duro, Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Por eso a veces se juzga al predicador de que enseña desde el ámbito que está viviendo. No. La palabra es para que usted la atesore en el corazón. El Señor le está hablando. Debemos someter todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nosotros mismos, nuestra familia, las posesiones, el dinero, lo que tenga, si el Señor me lo reclama, ¿tengo? Usted se para y dice, sí, porque somos todos romanticones. Todo es del Señor. Y cuando el Señor dice, deme eso, como, ¿dónde está la bolita? Mis hermanos, probémonos cada uno donde estamos parados. Probémonos. Y así evaluémonos. Y así en el momento de la crisis se verá. Recuerdo mucho un día que vino la hermana Heidi para que oráramos porque tenía que presentar unas pruebas. Creo que era el IFEX. Pasó la hermana, hermanos, si oraban por mí, a ver si. Entonces el hermano Martínez le dijo, ¿su merced quiere unción por ósmosis o si estudió? Entonces le dijo, y oró por ella. Le dijo, si estudió le va a ir bien. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si usted escucha la palabra y la aplica, le va a ir bien. No le puede ir mal. Y aunque la circunstancia sea adversa, el Señor está con usted. Nunca desista de creer que Él todo lo tiene en control. Esa deuda se me perdió. No. Y me resisto a creer que se va a perder. Me resisto, no quiero. Y no voy a creer eso, Señor. Y no lo voy a creer. Y ¡pum! Se murió el personaje. No lo creo. No lo creo. ¿Recuerdan cuando el profeta, el hijo de los profetas, tiene su esposa y tenía acreedores, le debía a todo el mundo? Y ¡pum! Se nos muere el personaje. ¿Muerto el paciente? Muerta la deuda. Pero no, el Señor le dijo a una viuda, vaya y llene las vasijas y le paga a los que le deben. Si su merced lee la Biblia, atesórela. Atesórela. Nunca dude de su Señor.
Siempre su Señor, su Señor, su Señor, su palabra, su Señor, su palabra, su Señor. Así todo esté adverso. Así todo esté en contra suya. ¿Me están escuchando? Por favor, y oro al Señor para que la palabra se grabe en su corazón. Sigamos acá. Debemos someter todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor. Cuando Él nos exija algo, tenemos que darlo. Señor, estoy enamorado de esta mujer y... qué bueno, hijo. Eso quiero. Que ya no la quiera más. Quiero su corazón para mí. Ya no quiero sus amoríos por allá. Deme sus amores a mí. Uy. Claro, mientras no me toquen digo, amén. Y payaseo. Dios es bueno, Él es muy lindo, Él es precioso. Payaseo. Pero cuando me mete en la crisis, me duele. Gloria al Señor, Él resuelve, abre caminos, abre el mar. ¡Santo! Y cuando entra usted en la crisis, dígamelo cantando. Dígamelo. ¿Cómo es que canta? A ver, lo escucho. O la escucho. No, ahí sí ya no canta, ¿cierto? Quejas. No tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Ve por qué a veces soy un poquito incrédulo? Permítame el beneficio y la duda. Permítamelo. Y así somos todos hasta que el Señor no nos ayude. Pero usted está oyendo la palabra. ¿Qué debe hacer? Confiar. 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 Debemos avanzar en fe y confianza sin ocultar nada, nada. Señor, tú sabes que yo amo esto. Tú lo sabes. Y si me lo pides me harás llorar. Pero si me vas a hacer llorar, dame el pañuelo y sécame las lágrimas. Porque el Señor nos hace llorar. ¿Para qué? Para desprendernos de nuestro mal. Faraón con sus propias palabras ha sellado su suerte y la de su pueblo. No habrá más oportunidad para evitar el juicio. Dios no lucha con el hombre para siempre. Él llama y llama y llama, pero no para siempre va a luchar con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No más. Y Dios termina. Y no sabemos de antemano exactamente cuándo será ese día y la hora. Pero cuando termina, cuando Dios decide entregarnos a nuestra maldad innata, toda esperanza de redención se desvanece para siempre. ¿Me lo oyeron? Hay un momento en que Dios se cansa. Estoy hablando en un lenguaje antropomórfico. Y dice, ya no más. ¿Nos asusta ese pensamiento? Claro, es espantoso. Es terriblemente espantoso, pero es terriblemente cierto. No más con esto, no más con esto, no más. Ya no me lo aguanto más a usted. El texto que estamos leyendo. (26) Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Lo que Él nos pida, yo no le puedo dejar nada, y lo que Él nos pida le tenemos que entregar. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y Faraón dijo, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vieres mi rostro. Faraón le dijo, perdónenme la expresión tan coloquial de nosotros, me mame de usted, y a la próxima que lo vea, lo mato. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y ahora, en el próximo capítulo, lo vamos a ver patalear y llorar cuando su primogénito muera, cuando Dios le acabe con todo. Ese es el lío. Dijo el hermano Oscar una palabra que me impactó. Horrenda cosa es caer en un Dios vivo, en manos de un Dios vivo. No provoquemos a ir a Dios. Aprendamos de la Escritura.
Les leo y termino. Con sus propias palabras, Faraón ha sellado su suerte y la de su pueblo. No habrá más oportunidad para evitar el juicio. Dios no lucha con el hombre para siempre. Termina y no sabemos cuándo. Pero cuando termina, cuando Dios decide entregarnos a nuestra maldad, toda esperanza de redención se desvanece para siempre. Esto nos enseña que los hijos de Dios andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados por la oscuridad de sus mentes y su corazón. Ya no más tinieblas en ustedes en el momento de las crisis. Acérquese a la luz. Salmo 107, versículo 107. Escuchen las palabras del salmista, versículo 10, solo voy a arrancar desde ahí. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, cuando fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, hoy en el versículo 12, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. ¿Qué más podemos decir? Buscar al Señor. Los apóstoles lo entendieron. Ellos entendían que los hombres afuera están en tinieblas. Los apóstoles lo entendieron. Los apóstoles lo entendieron. Es por esto que la pasión de los discípulos por proclamar con denuedo el evangelio del reino impactaba los corazones y las mentes de sus oyentes, y que salieran de las tinieblas. Somos portadores de luz. Somos portadores de la verdad. Ya sabe cómo aconsejar en el momento de crisis, ¿no? Ya sabe. Primero se aconseja usted en su crisis. Y ahí sí, por favor, bienvenido a aconsejar en la crisis de los demás. ¿Ve la labor del consejero? ¿Ve la labor? Por eso le gritaron al Señor: ¿tú qué decías? Sálvate a ti mismo. El hombre en su desgracia no entiende lo que el Señor estaba haciendo. Tú estás pasando y el Señor te pasa por la crisis. Job dice: el Señor hace la llaga, pero también la cura. Mi hermano, el texto no dice el Señor hace la llaga y lo deja ahí. Dice la cura. A confiar en el Señor. Démosle gracias al Señor por estos días que han pasado, que fueron días en mi propia vida de cierta... me conmovió. Y vi a muchos conmovidos también. Y vi que fuimos como postes ante una ceguera, pero la luz estaba ahí, la luz estaba ahí, la luz estaba ahí. Y el enemigo metió sus manos y dijo: daño. Y yo le dije: ¿por qué soy flanco de él, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué de esa manera, Señor? Porque yo sí le pregunto a Él por qué me pasan las cosas que me pasan. Esto no es que es fortuito, no me metí en un... No, ¿cuál me metí en un problema, Señor? Si usted sabe que yo trato de limpiar mis manos por donde voy, trato de estar tranquilo, trato de no molestar a nadie. No voy casi a la casa de mis hermanos. Voy a la casa de uno y le digo: ¿qué, mi hermano, frijolitos? Pero no ando molestando a nadie. Por eso me dolió. Me dolió y también me duele cuando no me ven como su hermano que les enseña la palabra. Parece que soy el payaso de la fiesta. Me pongo el ping-pong y me muevo acá y ustedes dicen: tan chévere. Me duele. Porque eso es palabra de Dios. Estamos buscando la palabra del Señor para esos momentos de crisis. Hoy los atravieso yo y los atraviesa el hermano, pero mañana los atraviesan ustedes.
No pierda la credibilidad en su Dios usted mismo. Todos hemos cometido pecado acá. Todos. Pero el pecado del pasado no tiene por qué atormentarte hoy. Y tú no puedes estar viviendo en el mismo pecado del pasado. Fuiste ladrón, atracaste, robaste. ¿Por qué piensas que el Señor ahora te va a cobrar lo que hiciste en el pasado? Yo hablaba con el Señor eso en estos días. Del hermano que no, es que yo le pegué a mi mujer y ahora tengo que pagar. Un momento. Hay personas que le piden al Señor, perdóneme. Si usted ya habló con el Señor, su culpa es quitada. ¿Por qué se está dejando atormentar ahí? ¿Por qué se deja atormentar? Camine con el Señor en tranquilidad. Ustedes son hijos de luz, tienen libertad, ustedes están limpios. Limpios. ¿Quién les enseñó a que ustedes están sucios para irse a tirar allá? Siempre oramos, Señor, frustra el consejo de Ahitofel porque se lo aprendí a David. Frústralo, Señor. Esas son mis tácticas. No intercedan por mí, porque tengo uno. Ya tengo uno y excelente. El único que necesito que interceda. Pero Señor, aprendí allá en el estudio con los hermanos el miércoles en la noche, cuando Absalón se metió con Ahitofel y fueron a atacar a David. David oró y dijo, Señor, frustra el consejo, frústralo, Padre. Y le sirvió a David y me sirvió a mí. Y nos sirve a todos. Porque Satanás no puede contra la iglesia del Señor. Me gustó mucho las palabras de un hermano que dijo, yo no me reúno con nadie. Eso me llena, porque eso es parte de una doctrina. Si no está la persona presente. Y me dijo, contra un anciano no acepto acusación. Eso es un hombre que está conociendo la Escritura, que está conociendo a su Señor, que va caminando por la senda donde tiene que caminar. A muchos se les cruza por la cabeza muchos pensamientos, obvio, y es bueno, pero el Señor ¿dónde está? Y vamos a tomar la cena ahorita. Les quiero cerrar con esto. Sus pecados han sido perdonados, todo lo malo que han cometido. La preciosa sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El hecho de que usted haya cometido algo malo en el pasado no quiere decir que lo he de juzgar en el presente por lo malo que usted hizo en el pasado, porque el Señor te limpió. Lo único que te aconsejo es, ten cuidado, no te enredes, ni permitas que el enemigo te tienda la red. Porque la mente del enemigo es perversa a querer traer cosas malas. Pero el pueblo del Señor sabe buscar su refugio en Él. Las tinieblas para Egipto, la luz para el pueblo del Señor. Amén. Y agradezco al Señor por ustedes, queridos hermanos que están aquí. Yo siento una fuerza impresionante del Señor. A los que de corazón se meten a buscar la presencia del Señor. Y ayudan en esa batalla y en esa lucha. Sé que cada uno anda en sus circunstancias, pero también lo sé que cuando este pueblo se reúne a orar, tiemblen las otras personas. Lo sé, porque hemos visto hombres salir de la cárcel cuando no tienen salida. Hemos visto muchas cosas cuando hemos orado. Por eso sigamos adorando al Señor y alabándole por lo que Él ha hecho. Cierre sus ojitos ahí sentado.